El hogar es lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Te damos la bienvenida como matrimonio, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Estamos llevando el ministerio de oración y en este día se está llevando el matrimonio, se está llevando la familia. Es importante, queridos hermanos, que la oración no falte en cada uno de nosotros para que pidamos la dirección y la presencia del Espíritu Santo, para que sea Él el que gobierne y dirija nuestro hogar. Es el deseo de nuestro corazón que en tu hogar esté establecido el orden que da Dios en la familia, que es la presencia de su Santo Espíritu para edificar el hogar. Bienvenidos sean. Y a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales, todos los jueves llevamos el culto familiar. Oramos ante todo pidiendo al Señor la dirección de su presencia para que dirija en este día tu casa, tu hogar, tu familia. Y si estás pasando momentos de adversidad, confía en sus promesas. Acércate, busca cada día su consejo a través de un escrito está. Vamos a consagrar, Sergio, este tiempo de llevar ese mensaje, esa palabra de Dios, a pedir la dirección del Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija y que gobierne este tiempo de oración. Nos vamos a poner de rodillas como reverencia y pidiendo al Señor que Dios dé gracia su bendición en nuestra casa, con nuestros hijos y nietos. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente nos acercamos como matrimonio ante tu presencia. Te rogamos ante todo, Señor, que perdones nuestras faltas, que no tomes en cuenta la falta que cometemos al hacer nuestra voluntad y no la tuya. Este mundo está convulsionado de maldad,
porque no hemos obedecido tus principios. Te rogamos humildemente que cada día nuestro entendimiento, nuestros ojos y oídos estén atentos a oír tu voz con amor y temblor. Y suplico ante todo que nos perdones. Que des gracias, Señor mío, para que no sea tarde, que podamos arrepentirnos, que nuestro hogar esté edificado en la roca, que es Cristo, que aunque haya problemas y situaciones, ese hogar estará mantenido en firmeza, porque Cristo lo sostiene. Y te pido humildemente por la familia, te pido por los padres, te pido por la madre, por el padre, por ese abuelo y esa abuela que dedican tiempo para llevar a sus hijos a tu presencia. Ruego, Señor mío, que cada uno de nosotros sea obediente a tus principios y te pido tu bendición. Que en este día, Señor, edifiques el hogar. Que en este día, Señor mío, en las cuales tus misericordias se cuentan de generación en generación, cada día nos des gracia de tu cobertura. Gracias, Señor, por este matrimonio, por la familia. Bendice a nuestros hijos y nietos y acompáñanos en cada momento. Da gracia en tu bendición. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento en este día. Y quisiéramos poner en este día la palabra de Dios que está en Filipenses 2:3. La palabra de Dios nos va a hablar, queridos hermanos, porque lo que vamos a testificar es: no somos mejores que otros. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es importante, queridos hermanos, que siempre haya un espíritu de humildad, no un espíritu de contienda. Por eso el libro de Filipenses 2:3 dice que no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, no sentirnos mejores que otros. Al contrario, siempre el respeto, siempre el amor a Dios se va a manifestar cuando hay unidad y amor. El culto familiar está basado en Filipenses 2:3. La meditación que se llevará: no somos mejores que otros. Es de lo que se va a testificar en este día. Por eso estamos llevando como matrimonio lo que Dios nos va a hablar. Anota las citas bíblicas. Lleva, hermano, la palabra de Dios a tu hogar y nunca esa palabra se va a apartar, porque esa palabra va a caer en tierra firme. Sergio, Dios nos habla que llevemos un hogar en armonía, y vivimos en un mundo lleno de gente pecadora y gente conflictiva, y debemos demostrar humildad y sencillez de corazón. Por eso es importante lo que dice Filipenses 2:3, y es lo que Dios nos va a hablar en este momento. Amén. Así es. Una de las características del carácter del cristiano debe de ser que se asemeje al carácter de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es nuestro modelo. Es nuestro modelo a seguir. Y así como Él vino a ser un sacrificio para cada uno de nosotros por el amor que nos tenía, de esa misma manera nosotros debemos de sacrificar al viejo hombre y transformarnos en el viejo hombre a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. El carácter que mostraba, hermanos, era un carácter de amor, un carácter bondadoso, un carácter de misericordia, un carácter de humildad. Y ahí es donde la palabra de Dios, hermanos, debe de actuar en cada uno de nosotros. Debemos de dominar, de vencer al viejo hombre con su carácter que tal vez, hermanos, haya sido muy débil, o con un carácter, hermanos, que mostraba cierta capacidad como para no controlarlo. La misma palabra de Dios, hermanos, nos enseña que vivimos en un mundo caído, lleno de gente pecadora. Lo tenemos que reconocer, porque así es en realidad. Y es por eso mismo que existen muchas personas
que son conflictivas. Y esto lo podemos ver en todas partes, aún dentro de la iglesia. Son personas que no han sometido su carácter, porque no han entendido lo que el Evangelio representa. Son personas hostiles, son personas groseras, son personas odiosas, egoístas, impacientes y con muchos otros defectos. Por lo cual es muy común que nosotros nos encontremos en cualquier lugar que vayamos con este tipo de personas. Pero lo primero que tenemos que reconocer cuando enfrentemos este tipo de situaciones es que no somos mejores que ellos. Porque en algún momento de nuestra vida, hermanos, nos hemos comportado de la misma manera o aún peor. Por eso leíamos aquí en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3, lo que el apóstol nos recomienda de cómo debemos de ir madurando en nuestro carácter y cuáles deben de ser nuestras actitudes. Dice, no hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y aquí está contrastando, hermanos, un hombre contencioso o un hombre pretencioso con un hombre humilde. Así es como debemos de moldear nuestro carácter. Todo egoísmo, toda pretensión, todo orgullo del viejo hombre, lo tenemos que moldear con humildad, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Nadie, hermanos, debe de tener un concepto demasiado elevado de sí mismo. Por mucho conocimiento o mucha sabiduría que tengamos, no debemos de subestimar a los demás, porque hasta del hombre más sencillo podemos aprender. Hasta de la situación más difícil podemos aprender. Por eso no debemos de subestimar a los demás. El minimizar a los demás, hermanos, es caer en contienda y en vanagloria, como dice la Escritura. El hacer de menos a los demás, eso nos trae vanagloria y contienda. El hombre se siente satisfecho con lo que sabe, con lo que conoce, pero cae en el egoísmo. Y la Escritura nos invita, hermanos, a ser humildes. Por eso es de que no debemos hacer nada por contienda o por vanagloria. Por el contrario, debemos con humildad considerar y de respetar a los demás, como dice la Escritura, considerándoles superiores como a sí mismo. No somos mejores que los demás, porque tenemos defectos. Tenemos que mejorar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de vivir. Y como comentábamos, podemos aprender hasta del hombre más sencillo para beneficio propio. En algún momento de nuestra vida, hermanos, nos hemos comportado de una manera soberbia, de una manera orgullosa. Por eso es que no nos debemos de considerar superiores a los demás. Aquí en el libro de los Efesios, en el capítulo 2 y el versículo 1, el apóstol nos recuerda cómo éramos antes. Y vamos a partir considerando cuál era nuestra vida antigua para llegar, hermanos, a cómo debemos de ser hoy, el día de hoy,
puliendo nuestro carácter a la semejanza de Cristo y mostrando humildad hacia los demás. Y Él os dio vida a vosotros, nuestro Señor, nuestro Señor. Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ser humano, hermanos, por naturaleza, se halla en una condición de muerte espiritual. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado está en todos lados. Por ello el hombre que no se ha convertido manifiesta con actitudes, pensamientos, su proceder, como antes nosotros los teníamos. Por eso dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí la Biblia, hermano, nos presenta el contraste de lo que éramos antes y de lo que somos hoy. Por eso el cristiano convertido, redimido, nunca se debe de considerar superior a los demás, porque cae en el orgullo, en la pretensión y en la vanagloria, como el apóstol lo decía. En el versículo 2 de aquí de Efesios 2, la escritura sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, es decir, en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Debemos de reconocer, hermanos, cuál fue nuestra vida pasada. ¿Para qué? Para mejorar nuestra nueva vida, pero también para comprender a aquel que está débil en la fe. Ahora que tenemos el conocimiento, hermanos, no nos debemos de considerar superiores al que vive en pecado, sino que debemos de tener compasión por ellos, porque la Escritura nos los muestra muy claro, que en otro tiempo anduvimos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, cayendo en la trampa del adversario, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes de nuestra conversión, todos andábamos en pecados y separados de Dios, siguiendo la corriente del mundo, siguiendo el consejo del adversario, que hoy mismo actúa en los hijos de desobediencia, es decir, en aquellos que no se quieren comprometer por obedecer a Dios, ni por precepto ni por ejemplo. Por ello debemos de comprender que cuando se nos presenta una situación difícil o conflictiva, ¿cómo debemos de enfrentarla? Lo hemos dicho porque la Biblia nos lo dice, con mansedumbre, con humildad, porque es lo que la Biblia nos enseña. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 17, y el versículo número 9, la Escritura dice, y esto es parte de la recomendación de lo que la Escritura, hermano, nos dice, cuál debe de ser la actitud del Hijo de Dios. Dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. La palabra cubrir lleva implícita la idea de perdonar. Es decir, el que perdona la falta que ha recibido busca amistad. O sea, no busca separar. ¿Por qué? Porque comprende y porque perdona la ofensa que recibió, tal vez, hermanos, por un hierro o por una equivocación. El pecado o la ofensa que hemos recibido, hermanos, debe de ser olvidado, pero también debe de ser reprendido.
Es decir, tenemos que hacerle ver a la otra persona que nos ofendió o que nos afectó, que le amamos en el Señor, que la perdonamos, pero también que nos ha afectado. Por eso la Escritura dice, más el que la divulga, aparta al amigo. En el libro de Proverbios, capítulo 19 y el versículo número 11, la Escritura dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Y a esto, hermanos, se le llama humildad. A este proceder del nuevo hombre o del cristiano redimido, cuando hemos recibido la ofensa, debemos de perdonar con humildad. Por eso dice la cordura del hombre, es decir, el hombre prudente. No se deja llevar fácilmente por el enojo. Por ello, pasa por alto la ofensa. Y esto es difícil en la mayoría, pero no es imposible. Porque el hombre está acostumbrado, hermanos, de que si él es afectado en algo, él tiene que afectar al que lo ofendió. Ese es el pensamiento del mundo. Sin embargo, la Escritura nos dice que si somos hombres prudentes, humildes, mansos, debemos de contener nuestro enojo. Y es un honor o es una honra pasar por alto la ofensa. Pero ¿qué es lo que induce a la persona a pasar por alto la ofensa? Bueno, la misma Escritura nos lo dice. En Proverbios capítulo 17 y el versículo 17, la Escritura dice, en todo tiempo, Proverbios 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El amor, hermanos, que sentimos por nuestro prójimo, eso nos muestra, hermanos, que no somos mejores que los demás, sino que el amor cubre multitud de faltas. Recordemos que por amor nuestro Señor, hermanos, entregó su vida por los pecadores. Él no escatimó, hermanos, su propia vida. Y aun y cuando no merecíamos, hermanos, el perdón, por amor, Él nos otorgó el perdón. Por eso la Escritura dice, en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. El amor, hermano, nos lleva a cubrir las ofensas, pero tampoco debe de ser ciego o incondicional. El pecador, hermanos, debe de ser reprendido. Nosotros perdonamos, pero también tenemos que manifestar la afectación que tuvimos por esa ofensa. En el libro de Proverbios, capítulo 17 y el versículo número 10, la Escritura lo confirma. Proverbios 17:10, la Escritura dice, la reprensión aprovecha al entendido. Cuando nosotros reprendemos al que nos ha afectado, no necesariamente, hermanos, es para condenarlo, para castigarlo o para reclamarle. Simplemente, hermanos, es para aclarar las cosas, para hacerle ver que se cometió un error, una injusticia, donde hemos sido afectados. Pero el hablar, hermanos, es querer arreglar las cosas, querer arreglar las diferencias, querer arreglar los conflictos, porque tenemos el espíritu de Cristo, de manso y de humilde. Por eso no nos debemos de considerar superiores al otro,
Sí debemos de reprenderlo, pero es para reconciliar, es para unir, no es para separar ni para condenar. Y la Escritura, hermanos, lo confirma, porque nos pone el contraste. La reprensión aprovecha el entendido, es decir, cuando se acepta el error que cometió. Dice, más que 100 azotes al necio. Al necio, hermanos, con golpes, con reprensiones o con medidas muy extremas, usted no lo va a hacer recapacitar. Al contrario, lo va a alejar más de usted. Por eso la Escritura dice que debemos de reprender con amor, con humildad, con mansedumbre, pero con palabras. Y eso va a aprovechar más que las medidas extremas que usted toma. Muchos caen en los golpes, muchos caen en las agresiones, muchos caen en las ofensas. Por eso la Escritura, más que 100 azotes al necio. Así no se corrige. Así no mostramos el amor y la humildad de Cristo en nosotros mismos. Porque por mucho que hayamos sido afectados, la Biblia nos enseña, hermanos, que debemos de actuar como Cristo actuaba. Vamos a ver un pasaje bíblico donde Jesús nos muestra el amor por el pecador. En el pasaje bíblico donde la mujer adúltera es sorprendida en ese acto, los fariseos, basándose en lo que decía la ley de Moisés, que decía que cualquiera que era sorprendido en el acto del adulterio debería de morir a pedradas. Eso es lo que decía la ley de Moisés. Y Jesús los reprende, porque ellos habían hecho de la ley, hermanos, un yugo. Ellos se basaban en lo que decía para tomar un castigo, pero sin en cambio no se fijaban en su propia vida, que tenían más faltas y más pecados. Por eso Jesús les dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y ellos soltaron la piedra de la mano y se retiraron. Uno a uno se retiraron. Y cuando Jesús quedó ante la mujer pecadora, ¿qué es lo que le dice? Y es lo que vamos a leer. San Juan, capítulo 8, versículo 11. San Juan 8:11 dice, ella dijo, o sea, cuando Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor, porque ya se habían ido, porque Jesús los había reprendido de una manera enérgica. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y aquí viene otra reprensión, vete y no peques más. La reprensión para los judíos, hermanos, fue una reprensión severa, con la palabra, porque les hizo ver que ellos mismos, hermanos, eran pecadores. Sin embargo, con la mujer adúltera, el Señor también la reprendió, pero la reprendió en amor y con humildad. Por eso le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. A la persona que nos ofende, hermanos, se debe de perdonar, se debe de olvidar la falta que nos cometió, pero también se le debe de amonestar, es decir, de reprender. Por eso le dijo, vete y no peques más. Este tipo de actitudes en el cristiano que ha sido ofendido muestran su amor al prójimo, muestran el carácter de Dios en humildad y en mansedumbre por reconciliar, por dar una nueva oportunidad. Por eso nosotros, hermanos, que en el pasado hemos cometido pecados
y que tal vez ya lo superamos, no nos debemos de considerar como mejores que otros, porque debemos de considerar que ya estuvimos en esa misma situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mostrar amor, mostrar humildad y mostrar mansedumbre. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Por eso en esta oportunidad estamos considerando este tema. No somos mejores que otros. Amén. No somos mejores que otros. Mantengamos la cordura, hermanos, así como nuestro Señor Jesucristo reprendió a aquellos que condenaban, a aquellos que se señalaban, porque se sentían superiores. Aún conociendo la palabra de Dios, ellos juzgaban, pero Jesús les dijo, ni yo te condeno. El Señor siempre, hermanos, tiene palabras sabias, palabras que consuelan. No nos sintamos, hermano, que por tener esta luz, esta enseñanza pura, nos sintamos superiores. Seamos sencillos y humildes como Jesús nos enseñó. El valorar y el pedir perdón siempre lleva, hermano, reconciliación. Muchos, hermanos, decimos que perdonamos y que olvidamos la ofensa, pero no es así. En nuestro corazón sigue habiendo ese rencor, esas semillas de amargura que se están regando en el hogar y están contaminando por falta de amor y de perdón. ¿Por qué? Porque nos sentimos superiores. Nos sentimos que estamos exigiendo ser cada día mejores que otros y no debe de ser así. Al contrario, debemos demostrar mansedumbre. En el hogar, hermanos, es a donde más se debe demostrar la autoridad, pero la autoridad que da Cristo, para que nuestro hogar esté cimentado en ese amor y en esa comprensión. Este día, hermanos, la familia, el matrimonio, está siendo atacado, hermanos, y porque el enemigo sabe lo que ama el Señor, la familia. Por eso este día estamos llevando, no somos mejores que otros. Al contrario, mostremos la sencillez que Cristo nos ha dejado en su palabra y aprendamos cada día el carácter de Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la oración, a través de escuchar la voz de Dios, a través de seguir su consejo, para que cada día nuestros defectos de carácter estén moldeados. Y cada día, hermanos, seamos el testimonio, ya sea para tu esposo, o ya sea para tu esposa o para tus hijos. El testimonio, hermanos, es importante. Más que saber la Biblia de tapa a tapa, al contrario, el testimonio es el que va a hablar. Porque van a decir, ellos son seguidores de Jesús por cómo hablan, cómo se comportan. Así señalaron a los discípulos cuando vieron, hermanos, que el andar de ellos había cambiado. Y ya se llamaban cristianos que son seguidores de Jesús. Por eso en este día estamos llevando, no somos mejor que nadie. Por eso Filipenses 2:13 dice que debemos de actuar con sencillez y con amor. Por eso estamos llevando la palabra de Dios en este día. Lleva las citas bíblicas y pide al Señor que Dios te dé gracia en lo que en este día se está compartiendo. Así es. Amén. Así es, hermano. Es una responsabilidad que se adquiere cuando se tiene el conocimiento que Dios nos ha revelado a través de su palabra. El hombre que tiene tiene también una responsabilidad mayor, porque entre más conocimiento que se obtenga de la palabra de Dios, más humildes tenemos que ser. Por eso el hombre que tiene ese conocimiento no se debe de considerar como superior o mejor que los demás. Al contrario, debe de manifestar esa humildad, ese amor, esa mansedumbre hacia aquel que apenas está creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. El hombre que tiene el conocimiento, hermanos, debe de actuar con sabiduría.
Deben de salir de su boca, de su mente y de su corazón palabras sabias para edificar a los demás. Aquí en el libro de los Proverbios, en el versículo 18 y el capítulo 18, versículo 4, la escritura dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Las palabras sabias, hermanos, son como aguas profundas que salen de lo más del fondo de nuestro corazón hacia los demás. Por eso es de que tenemos que asimilar lo que la palabra de Dios nos dice para ser hombres humildes y mansos. Porque no es el conocimiento, hermanos, intelectual los que nos va a hacer superiores a los demás, sino que es el amor del Señor, el amor de Cristo, que hemos atesorado en nuestro corazón, y al hablar, hermanos, no vamos a mostrar superioridad, vamos a mostrar inferioridad. ¿Por qué? Porque somos hombres humildes. Por eso la Escritura lo compara con las aguas profundas. Son las palabras de la boca que dice la Escritura. Las palabras, hermanos, de muchos son superficiales. Por eso la Escritura dice que son profundas. Porque las palabras de muchos son superficiales. Hablan sin ningún sentido. Quieren mostrar algo que no son. Pero cuando tenemos arraigado el amor del Señor en nuestro corazón, entonces van a salir palabras de sabiduría. Por eso la Escritura las compara como aguas profundas. Y van a ser como arroyos del manantial que fluyen porque vienen de la misma fuente de la sabiduría. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nuestra boca, hermanos, tiene poder, tanto para el bien como para el mal. Por eso es de que deben de salir palabras sabias y no superficiales. Proverbios capítulo 18, versículo 21, la Escritura lo dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, dos cosas, hermanos, totalmente opuestas. La lengua, hermanos, puede difamar una reputación de alguien y llevar a la persona que ofendemos, hermanos, a un estado de ofensa. Y a pesar, hermanos, de que nuestra lengua es tan pequeña, tiene mucho poder. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Para un cristiano, hermanos, que bendice, que busca al Señor a través de la oración, a través de la alabanza, no deben de salir de esta misma lengua, hermanos, palabras impropias. Por eso nos debemos de someter, hermanos, a lo que la Escritura de Dios lo dice. ¿Quiere usted bendecir a los demás? De palabras, hermanos, que edifiquen. Palabras de amor, palabras de consuelo, palabras de poder y tantas otras cualidades que el cristiano debe de manifestar porque tiene en su corazón el amor de Dios. Y con humildad, hermanos, expresa lo que hay en su corazón con las palabras. Sin en cambio, el que habla de una manera superficial, de una manera encubierta, dice lo que no siente
Y ahí es donde viene el engaño. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque se considera superior a los demás. La humildad y la mansedumbre, hermanos, ni las conoce. Y si las conoce, no las pone por obra. Por eso debemos de hacer caso de lo que la Escritura nos dice. Aquí en el versículo 6 de Proverbios 18, la Escritura amplía este concepto. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. El hombre contencioso, el hombre que no muestra humildad, el hombre, hermanos, que busca nada más la rencilla o que por su propio orgullo quiere saber lo que no sabe, traen contienda. ¿Por qué? La Escritura lo dice. Todo tipo de murmuración, de chisme, de falsos testimonios, de ofensas, de burlas, de mentiras, trae contiendas y dificultades. ¿Y sabe por qué sale todo esto? Porque se creen superior a los demás. Por eso ellos argumentan todo tipo de falsedades por medio de estos defectos de carácter para lastimar a los demás. El necio, hermano, se mete en dificultades por sus palabras inoportunas. Porque muchas veces, hermanos, responde sin escuchar. Usted se ha encontrado con personas que cuando usted está hablando le sobreponen a usted las palabras. Todavía usted no termina de hablar y ya le están contestando. Es decir, todavía no escuchan lo que usted está diciendo y ya están contestando. ¿Y qué están contestando? Improperios. ¿Por qué? Porque no saben escuchar. Una persona que no sabe escuchar, no sabe hablar. Por eso debemos de ser, hermanos, humildes y mansos. Debemos de aprender a escuchar para poder aprender a hablar con diligencia. Libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 13. La Escritura lo dice. Aquí en el versículo 13 de Proverbios 18, la Escritura dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y aprobio. Responder antes de terminar de escuchar o sin meditar la respuesta causa grandes dificultades. ¿Y sabe por qué mucha gente está contestando lo que no ha escuchado? Porque se cree superior al que le está hablando. Porque no hay humildad, no hay mansedumbre, porque no hay sensatez, no hay coherencia, porque sus impulsos lo dominan, porque no saben escuchar. Por eso es de que si queremos resolver conflictos, diferencias, tenemos que aprender a escuchar. Santiago capítulo 1, versículo 19, la palabra de Dios, hermanos, lo confirma. Santiago 1, 19, la Escritura dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hablar precipitadamente, sin pensar lo que se va a decir, nos va a traer muchos problemas. Y la raíz de todo esto, hermanos, está en que en que queremos ser superiores al que nos está hablando. Por egoísmo, por pretensión, por orgullo o por
algún otro interés que exista. Por eso la Escritura nos recomienda que seamos prestos o prontos para oír. Es decir, lo que nos están hablando, hermanos, lo tenemos que ir analizando, porque depende de mucho de cómo estemos asimilando lo que nos están diciendo, va a depender mucho nuestra respuesta. Por eso la Escritura dice, tardo para hablar. ¿Por qué? Porque estamos razonando, estamos pensando, estamos discerniendo si lo que nos están diciendo, hermanos, realmente lo estamos entendiendo. Y si es así, cuando hablemos, hermanos, vamos a hablar con sensatez. Vamos a dar una respuesta, hermanos, que vaya de acuerdo a lo que nos estén diciendo. La Escritura, hermanos, expresa que el hablar sin pensar, hermanos, nos va a traer muchas consecuencias, muchos problemas. Por eso debemos de aprender a escuchar para contestar correctamente y no caer en iras y en contenciones. Porque cuando dos personas no se entienden o no llegan a un mismo acuerdo o hay diferencias, en eso termina la plática, en peleas, en contenciones, en iras, en enojos y en división. Entonces, ¿dónde está, hermanos, el testimonio del cristiano? Por eso debemos de considerar a los demás, hermanos, como superiores a uno mismo. Si hay un error, hermanos, lo tenemos que refutar, pero con amor, no con contención, ni con ira. Y si es el momento propicio, se aclaran las cosas. Y si no, hermanos, debemos de esperar en algún otro momento, ya que baje esa ira, esa contienda, para poder aclarar las cosas. Por eso es importante, hermanos, que hagamos lo que la Biblia nos dice. Todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. En Proverbios capítulo 18 y el versículo número 2, la Escritura dice, no toma placer el necio en la inteligencia. Muchos confían en lo que saben, pero muchas veces para no aparentar que no saben lo que no saben, caen en la necedad. ¿Usted se ha encontrado con personas que saben todo? Que cualquier situación, de cualquier tema de plática, saben todo. Ellos toman placer, hermanos, porque caen en la necedad. Y aun y cuando no tengan la razón, para ellos, hermanos, la mentira que dicen es verdad. Y todo esto, hermanos, es porque quieren mostrar que son superiores a los demás. Por eso la Escritura lo dice. No tome placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. O sea, ¿qué realmente atesoramos en nuestro corazón? Es lo que la Escritura está diciendo. El necio expresa que piensa sin meditarlo. Por eso mucha gente, hermanos, contesta precipitadamente y aunque esté mal, hermanos, él tiene que sostener su mentira. Por eso la Escritura dice, no tome placer el necio en la inteligencia. Él está seguro, hermanos, que su opinión siempre tiene la razón. Cuando muchas veces él mismo sabe que no tiene la razón. Entonces la Escritura, hermanos, nos va guiando para ir moldeando nuestro carácter, para toda actitud o todo defecto que podamos tener como personas, hermanos, lo vayamos moldeando al carácter de Cristo. Por eso la Escritura nos da estas recomendaciones para hacernos mejores personas, mejores hijos de Dios,
con buen testimonio, venciendo las debilidades, las contiendas, las iras, lo que el apóstol nos mencionaba, pero también para ir creciendo. El crecer no nada más es tener el conocimiento. El crecer, hermanos, es tener el conocimiento, pero ponerlo por obra. Porque de qué sirve que yo sepa mucho si no lo si no lo pongo por obra? No sirve de nada. Aquí en el libro de Proverbios, capítulo 18 y el versículo 17, la escritura dice, Proverbios 18, 17, la escritura dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene el adversario y lo descubre. La persona que ha cometido una falta, hermanos, presenta sus argumentos que parecen ser verdaderos, o para él son verdaderos. Pero al cotejarlo con la palabra de Dios y con el pensamiento de Dios, es descubierto. Solo la sabiduría divina emitirá juicios justos. Ahí es donde nosotros, hermanos, nos tenemos que basar, en la justicia de Dios. En el libro de los Proverbios, capítulo 19 y el versículo número 1, Proverbios 19:1, la escritura dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Y aquí, hermano, no se está refiriendo a aquel que carece de algún tipo de necesidad. Se está refiriendo a aquel que apenas está conociendo de las cosas de Dios. O sea, por muy poco o por muy poco conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, caminamos con integridad. Por eso dice, mejor es el pobre que camina en integridad. Es decir, lo poco que conoce lo pone por obra. Que el de perversos labios y fatuo. Ahí está el contraste. Una mentira, hermanos, puede proporcionar beneficios momentáneos, pero el pobre que camina en integridad procura, hermano, no caer en ese tipo de perversidades. Por eso la escritura dice de labios fatuos. Pero a corto o largo plazo, hermano, cualquier palabra impropia o mentira que se diga va a salir a la luz. Va a ser descubierta y va a traer consecuencias que van a ser más graves que los beneficios que usted obtuvo en el momento. Porque muchos hermanos dicen mentiras en el momento y tal vez tengan un beneficio en el momento, pero cuando sean descubiertos le vas a traer consecuencias más graves. Y eso es lo que tenemos que entender. Aquí en el libro de Proverbios capítulo 19 y el versículo número 5, la escritura dice, Proverbios 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Recordemos, hermanos, que estamos leyendo todo esto para que cualquier tipo de debilidad en nuestro carácter que tengamos se puedan ir moldeando por lo que la escritura nos está ministrando. Debemos de superar esos defectos. Por eso es que nosotros nos debemos de considerar menores que los demás, porque ahí mostramos nuestra humildad y nuestra mansedumbre. Y que cuando hablemos, hermanos, hablemos con sabiduría y con justicia. Eso es lo que hemos leído y lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Por eso la Biblia nos está señalando
que al testigo falso, hermanos, no quedará sin castigo. Y este es otro tipo de actitud o de pecado en la cual mucha gente se presta para afirmar algo que ni siquiera ha visto. Por eso es un testigo falso. Porque también cae en la mentira de alguien que levantó alguna murmuración. Y usted sin verlo y sin comprobarlo, usted afirma que lo que está diciendo el otro es verdad, cuando usted ni siquiera lo oyó ni lo vio. El testigo falso no quedará sin castigo, dice la Escritura. Declarar falsedades o mentiras parecen útiles en el momento, que tal vez saquen de apuros a alguien, pero la Escritura dice que van a traer consecuencias, tanto el que es el testigo falso como el que habla la mentira. Por eso dice, no escapará. Los ojos del Señor, hermanos, están sobre sus hijos, porque nos ama. Pero también, hermanos, Él desea que nosotros aprendamos de su ejemplo, poniendo por obra lo que Jesús hizo en esta tierra. Nuestro Señor, a pesar de todas las persecuciones, todas las difamaciones que Él experimentó en su propia vida, fue un hombre manso y humilde, bondadoso, lleno de simpatías a los demás. Y ese ejemplo es el que tenemos que seguir. Por eso, hermano, es de que no somos mejores que los demás. Debemos de considerarlos, hermanos, como mansos y humildes. Adquirir ese carácter, porque estamos mostrando el carácter de Cristo. Ahora bien, hermanos, ante estas situaciones que hemos leído, que la palabra de Dios nos ha ministrado, ¿cuál debe de ser la actitud del creyente? ¿Cuál debe de ser la actitud del cristiano? La misma Biblia, hermanos, no los dice. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 9, la Escritura dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. En griego, el sustantivo pacificador deriva de dos palabras, paz y hacer. Es decir, un pacificador es el que promueve la paz, pero la hace. Y esto es lo importante de lo que la palabra de Dios nos dice. Nos da una bienaventuranza a aquellos que promueven la paz, pero que la hacen. Luego dice, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso la Biblia, hermanos, menciona a nuestro Señor Jesucristo como el príncipe de paz. Y si nuestro Señor es el príncipe de paz, nosotros debemos demostrar esa paz hacia los demás. Por eso debemos de seguir su ejemplo, estar en paz con Dios, estar en paz con nuestro prójimo y estar en paz unos con otros, reconciliándonos y perdonándonos. Y esto, hermanos, no nos hace mejor que los demás. Nos hace tener el carácter de Cristo, mansos y humildes. Quiera el Señor, hermanos, que lo que la palabra de Dios nos ha ministrado caiga en nuestro corazón. Y si hay algún defecto de carácter, alguna debilidad espiritual que tenemos que superar, la palabra de Dios, hermanos, nos ha mostrado que un verdadero hijo de Dios nunca se considera mejor que los demás, porque tenemos el carácter de Cristo, porque somos mansos y humildes, hombres sabios que aplican la justicia de Dios, pero no por su propia mano, sino por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Hemos llevado, hermanos,
el culto familiar, llevando hogares, hermanos, familias íntegras, donde el Espíritu Santo habite. No somos mejores que otros. Pidamos en este día la bendición del Señor, que lo que nos habló, hermanos, seamos obedientes a sus principios. Deseamos hogares y familias unidas, oigamos la voz de Dios y seamos amorosos de su palabra. Vamos a hacer la oración, pidiendo al Señor su bendición para lo que nos habló, hermanos, se simiente en nuestro hogar. Padre amado, humildemente ante tu presencia nos acercamos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, con la fe y la seguridad de que tú nos has hablado. Ayúdanos, Señor mío, a ser sensibles y obedientes a tus principios, a tus mandamientos. Rogamos ante todo por la familia, por el matrimonio, y te suplico que edifiques cada día la casa. Da gracia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hacemos oraciones, Señor, para que cada día nuestro carácter esté, Señor, moldeado a tu imagen. Danos la gracia de la humildad, de la sencillez, del amor y del perdón. Ayúdanos, Señor, a que nuestras palabras sean palabras sabias, palabras sencillas, como tú mostraste. Danos tu bendición en este día. Rogamos ante todo por la familia y el matrimonio y suplico un cerco protector para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada día. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día y sigamos, hermano, oyendo la voz de Dios a través de abrir este santo libro. Bendiciones y que Dios cubra tu hogar y tu matrimonio. Amén.